Aleluya, aleluya. El Evangelio para este día está escrito, de Cristo Rey, está escrito en el Evangelio según Mateo 25, capítulo del verso 31 al verso 46. Vamos a estar leyendo de esta versión de la Biblia de nuestro pueblo. Y dice así el Evangelio para esta ocasión: alabanza sea a ti, oh Señor. Cuando el Hijo del Hombre llegue con la majestad, acompañado a todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era inmigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les contestará: les aseguro que lo que han hecho a uno solo de estos mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Después dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era emigrante y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, estaba enfermo, encarcelado y no me visitaron. Ellos les replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, emigrante, desnudo, enfermo, encarcelado y no te socorrimos? Él le responderá: les aseguro que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Estos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Este es el domingo de Cristo Rey. Es el último domingo o el último servicio del año litúrgico. El ciclo de lecturas alrededor de este Evangelio según Mateo. La semana pasada, aunque no habíamos mencionado casi hasta hoy la palabra rey, pero sí a través de todo el año, alrededor de Mateo, ¿qué es lo que hemos mencionado? ¿El reino de quién? ¿De los cielos o el reino de Dios? El reino de Dios, todo el Evangelio, porque es el tema central de Jesús en el Evangelio de Mateo, y también lo podemos ver en Marcos y lo podemos ver en Lucas. La semana que viene comienza entonces el año litúrgico nuevo, con la preparación para recordar el nacimiento, celebrar la venida del Mesías, en la espera de esa segunda venida, que es tema para el día de hoy. Hoy Jesús se presenta nuevamente y empieza diciendo como Hijo del Hombre. Hijo del Hombre.
Y luego pasa a describirse como pastor, como vimos en la primera lectura del día. Se presenta como ese pastor, y ese es como ese pastor que va a reunir las ovejas de todas las naciones, como también lo vamos a ver en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Que así se describe. Entonces, unir las de su propio pueblo, pero unir las ovejas de todas las naciones. Y luego de presentarse como un hijo de hombre o como el hijo del hombre y presentarse como pastor, entonces es que empieza y lo menciona, que se presenta como el rey delante de Dios, ¿verdad? Delante de Dios. Y vemos entonces la relación con la segunda lectura del día, en la cual se proclama, ¿verdad? Toda potestad, toda autoridad le ha sido dada a Jesús, como el mismo Evangelio, según Mateo, quizás lo digamos ahorita otra vez, ¿verdad? Nos habla sobre, al final del Evangelio, que Jesús le dice a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es un rey, pero sin embargo no es un rey como los reyes que conocemos o que hemos conocido a través de la historia. Tiene un reino, pero el reino no es un reino terrenal como el que hemos visto. Ese reino se ha acercado a la tierra, se ha acercado a nosotros. Ese reino ya se respira entre nosotros, pero aún no ha llegado a su plenitud. Y aquí nos está hablando de ese día final, en que va a haber juicio por cuanto viviendo si hemos participado o no en ese reino de los cielos, viviendo si hemos vivido con Jesús, caminando en pos de ese reino. Así que lo que somos va a verse en lo que hacemos. Entonces esta lectura nos ayuda a revisar lo que somos nuevamente en el día de hoy, para siendo entonces reflejar el rostro de Cristo, o ver en nuestros prójimos el rostro de Cristo, y por lo tanto servir como Él nos sirvió a nosotros, dando su vida por nosotros en amor, en la cruz y en la resurrección. Y nosotros, en respuesta a ese Dios que ha venido a visitarnos en Cristo Jesús y a abrirnos las puertas del reino, entonces lo que somos, hijos de Dios, se va a reflejar en nuestra acción solidaria y misericordiosa con nuestros prójimos. ¿Lo vimos, verdad? Lo vimos. Vemos cómo es un rey, y su reino representa la proclamación del Evangelio, que es muy distinto a los reinos que conocemos a lo largo de la historia. Hoy día casi ya no quedan monarquías, un poco, ¿verdad? Por ahí quedan por ahí está la reina de Inglaterra todavía, y esa tiene muchos años, ¿verdad? Pero los gobiernos, muchos de los gobiernos actuales, en nada se parecen a veces a la visión, a los propósitos, a la integridad, a la espiritualidad, a la misión y a los ministerios plenos del reino de Dios. ¿Qué pasa a veces con los gobernadores y con los presidentes y con los gobiernos? Están llamados, como hemos dicho en otras ocasiones, a ser servidores públicos, pero no lo hacen a veces a la luz de Jesús, o en muchas ocasiones, ¿verdad? No son un gobierno por el pueblo, para el pueblo, no son un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como se supone. ¿Qué hizo Jesús como rey? Fue por el pueblo, para el pueblo, ¿verdad? Y entregó su vida, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad?, que a veces
los mismos gobiernos están divididos entre sí. Y vemos cómo a veces, en vez de buscar la verdad, que en este caso sería buscar el amor, buscar a Dios, el Creador, ¿verdad? En vez de vivir en esa verdad del Dios Creador y que nos ha dado la vida y que quiere que sigamos, renovemos nuestra vida, ¿verdad? A la luz de esa proclamación de las buenas nuevas del reino de los cielos, ¿verdad? Pues a veces tenemos que en vez de la verdad se vive con la mentira o se propaga la mentira. Y lo malo es que a veces la gente se lo cree y siguen las mentiras, ¿verdad? que les predican. Le venden sueños, le venden ilusiones, le venden eslogan de campaña. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y la gente se cree que todo está bien cuando no está bien, en ese sentido. Convencer y negociar y conseguir el dinero de los inversionistas políticos, que a veces después, ¿qué es lo que va? Después que ganan las elecciones, yo te ayudé a ganar, así que ahora tú me vas a dar el quid pro quo, como llaman por ahí, ¿verdad? Mientras que en el Evangelio de Jesús no deja de predicar, no deja de enseñar, no deja de proclamar, no deja de poner por obra la misión que ha recibido del Padre Celestial en cuanto a la misericordia, la justicia, la paz, la liberación, la proclamación de la sanidad integral y plena del ser humano y la reconciliación humana o la reconciliación de los unos con los otros y la reconciliación de los pueblos de la tierra, como vimos también en esa primera lectura, que será como reina, pero será como un pastor que ha de venir a buscar y reunir a las ovejas de todas las naciones de la tierra. Que mucho nos hace falta todavía proclamar esa imagen de Cristo como Rey, para que entonces los reinos de la tierra lleguen, empiecen a llegar. Pero que es interesante porque les recuerdo que al principio, las primeras palabras, lo que dice el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es como uno de nosotros. Así que no hay que estar mirando tanto cómo se resuelve desde arriba hacia abajo, sino que tú y yo, que somos hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Hombres y mujeres de Dios, podemos entonces también reflejar y vivir en comunión con Cristo y con el reino que Él proclamó y hacerlo una realidad en nuestras vidas. Así que, aunque lo repita ahorita, si el cambio viene, no hay que estar esperándolo de arriba hacia abajo. Empieza desde abajo hacia arriba. Como Jesús. No fue un rey que vino con carrozas grandes, ni ejércitos con espadas. Donde fue a Jerusalén y fue a entregar su vida, y entregando su vida muestra el poderío del amor de Dios para salvar, el amor redentor, ¿verdad? Pero ¿cómo es? Entra humilde, sencillo, encima de un burrito. Así le vemos, ¿verdad? Entrar a Jerusalén. Así que podrán ser servidores de esa manera los que gobiernan actualmente. Hace falta todavía más, ¿verdad? Hace falta todavía más. No quiero decir que todos los gobiernos de la tierra estén mal, ¿verdad? Pero todavía nos hace falta muchísimo. Y a veces, cuidado, porque a veces están en contra de los propósitos de Dios, en vez de estar a favor de los propósitos de Dios. El ser humano genuino es aquel compasivo y misericordioso, como lo fue Jesús. El ser humano genuino es pues aquel que crece en la gracia salvadora y renueva su vida o renovar nuestras vidas para reflejar el carácter y la esencia de Dios amoroso. En la medida en que nuestro ser refleje, en la medida en lo que somos,
refleje y crezca en el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, o que se revela centradamente en Jesús y en la cruz de Jesús, pues en esa medida podríamos vivir la justicia y la misericordia y proclamar y hacer justicia y misericordia para nuestros prójimos alrededor de todo el mundo. Sin acepción de personas, valorando las vidas y considerando la dignidad con la que porque Dios los dignifica, en el sentido de es Dios el dador de la vida y es el Dios el que no quiere que nadie se pierda, y por eso todo ser humano es digno, aunque a veces está en pecado y a veces está en la tentación. Nosotros debemos ver la dignidad de ese ser humano y obrar para reconciliar la vida de ese humano, liberar en el nombre de Jesús, sanar en el nombre de Jesús al ser humano. A veces es difícil y puede ser que llegue el tiempo y nos toque el juicio final y tendrá Jesús que separar las ovejas de las cabritas, como dice el Evangelio. Pero nunca dejar de proclamar en esperanza a Cristo y al reino de los cielos. El bien vence el mal. El bien vence el mal. El amor de Dios nunca se acabará. Es eterno, es incondicional. Confiemos en ese Dios amoroso y en su amor, ¿verdad? Él nos ha colocado en ese amor, así que podemos ser victoriosos en nuestra vida, en el amor de Dios, no por nuestro poder, no por nuestra fuerza, sino por el Espíritu de Dios que ha derramado los dones, el fruto, los carismas en nosotros. Clamemos al Señor para mantenernos firmes y adelante en esa fe, siendo los hijos de Dios y los hacedores de la palabra de Dios en el mundo. Con las bienaventuranzas del reino. Jesús, siendo hijo, dador de vida, se presenta como ese hijo de hombre, y ahí tenemos un modelo, y más que un modelo es Mesías, puesto que se identificó y se encarnó en nuestras condiciones humanas. Se identificó contigo y conmigo, nos perdonó, nos restauró y todavía sigue caminando con nosotros. Y cada vez que tropezamos, Él nos ayuda a levantar. Está dispuesto ahí, al ladito de nosotros. Nuestros sufrimientos existenciales se identificó con nuestros desaciertos, con nuestras penurias, con nuestros pesares, con nuestras tribulaciones. Y les dije ahorita que el bien vence al mal, porque eso es lo que Pablo proclama en sus cartas, y así lo hizo Jesús, lo demostró Jesús en la misma cruz. En la cruz Él vence el pecado y el mal, aunque el mal todavía existe, y el mal es una fuerza más allá del pecado, de la suma de los pecados humanos, debo decir. El mal es una fuerza más allá, ya tiene su sentencia, y por cuanto tiene su sentencia y ya Jesús lo demostró, entonces nosotros tenemos fe y esperanza de resistir, echar a un lado y hasta vencer el mal. Estos días hablaba con una hermana que estaba atribulada, y eso estaba tratando de explicarle, ¿verdad? El bien vence el mal. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él reina desde aquí, desde ahora, y va a reinar en plenitud. Y va a llegar ese día de juicio, y el mal ya no será, la muerte ya no será, el llanto ya no será. Él estará con nosotros y estaremos en la plenitud de ese reino de los cielos. Dando su vida en amor, nos salvó en la cruz
y cumplió. Y ahora nos llama. Él cumplió con su llamada y con su elección. Y ahora nosotros somos los llamados. Y los que Dios capacita. Y los por el Espíritu, ¿verdad? Y la palabra de Dios. Y los que Dios envía también. Vemos en la lectura también que hay otros pastores que no hicieron, ¿verdad?, su labor. Y ahora también, y en la lectura del día lo vemos, ¿verdad? Porque no lo hicieron, ¿verdad?, lo que habían hecho, lo que debían de hacer. Así que Jesús es el agente instrumental, espiritual, existencial, concreto y práctico. Y más que agente, es mediador de la paz de Dios. Los reyes y los reinos de este mundo se quedan cortos, como dije ya en ahorita, ¿verdad? Y a veces se vuelven contrarios, pero nuestra confianza debe estar en ese cumplimiento de los reinos, del reino. Aunque pasemos por experiencias difíciles como las que estamos pasando hoy, no dejar de proclamar esa bienaventuranza del reino y ser agentes de transformación de la realidad que tenemos, proclamando las promesas de paz a los seres humanos y siendo gente y siendo pacificadores para ellos también, y reconociendo el rostro de Cristo en nuestros prójimos. Jesús, el nombre Jesús significa Dios salva. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Y eso es lo que Jesús le dice a los discípulos. Primero los discípulos estaban asustados, todos, ¿verdad? Cuando lo llevaron a crucificarse, desaparecieron todos y Pedro lo negó, ¿verdad? Pero él viene como resucitado y se le presenta 1, 2, 3, 4, 5. Hay muchas ocasiones en las cuales se les presenta a ellos y los vuelve como que los vuelve, mira, yo soy. Mira, y le digo a aquel, mete tu dedo, mira, tienen algo de comer. Un muerto no come, ¿verdad? Era Jesús y estaba vivo, y a lo mejor ellos no lo reconocían en su aspecto de momento, pero después lo empiezan a reconocer, ¿verdad? Aquí en el Evangelio de Mateo se les presenta, y algunos todavía dudaban que él podía haber resucitado, ¿verdad? Algunos dudaban, pero él le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan por todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enséñenles a guardar aquellas cosas que yo os he mandado. ¿Y qué les dice ahí? Lo que al principio el Evangelio nos dice, que su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí se los dice en palabra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Claro que los tiempos son difíciles a veces, y que a veces uno se ve en oscuridad, y que uno se ve a veces en pecado, y que uno se ve a veces tentado por el mal o acechado por el mal, ¿verdad? Pero esa palabra nos vuelve y nos afirma: Dios está con nosotros, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creemos? Vivámoslo entonces, aún en los momentos más difíciles. Vivamos esa fe en ese Dios que no nos abandona y que con su amor incondicional nos sigue levantando, nos sigue animando, nos sigue iluminando, nos sigue dando fuerza para continuar hacia adelante en todos los aspectos de nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, y que podemos también compartir esa esperanza con los que están a nuestro alrededor, que están en situaciones de mayor vulnerabilidad y debilidad. Así que en ese sentido, nosotros también debemos de proclamar y trabajar en esos ministerios de servicio al mundo a nuestro alrededor. Cristo apunta hacia el universo de las naciones de la humanidad para reunirla, para reconciliarla. Cristo apunta
y da apertura para una espiritualidad de misión universal, pluralista e inclusiva. No hace excepción de personas. No debemos tener división por raza, por género, por sexo, por estatus social. No debemos tener esas divisiones. Debemos trabajar juntos para que todos tengamos lo suficiente y que sea una tierra sustentable y que seamos buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado y que compartamos con el que necesita. Viendo el rostro de Cristo en ellos. Mis hermanos más pequeños, dice Jesús, por cuanto lo hiciste a mis hermanos más pequeños. Claro que nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. Miren a su alrededor y se van a dar cuenta de que hay gente con situaciones todavía más fuertes. Y aunque tú estés medio cojito, aunque tú ya estés medio que te sientas, ay, yo no puedo, ya casi conmigo, ¿verdad? Dale una palabra de aliento. Haz una oración en intercesión por aquel que sabes que está en una situación hasta más vulnerable que la tuya, o más débil que la tuya, ¿verdad? Preséntale a Cristo y la esperanza del reino de los cielos. La esperanza de ese Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos promete la plenitud y la vida eterna. Con nuestra vocación bautismal, seamos comunidad de fe, proclamemos a Cristo, pero recuerden que Jesús prefiere que le veamos como hijo de hombre, para que no lo confundan con los reyes sabemos que Él es rey, pero para que no se confunda con los reyes de la tierra. Desde esa presencia, desde esa convivencia entre nosotros, con el Santo Evangelio, con el Espíritu Santo, con los medios de gracia, con la unidad de todos como congregación, no buscar ser reyes, sino ponernos al servicio del reino de Dios. Los cambios y los desarrollos, como dije ahorita, deben ser íntegros e integrales, y pueden ser íntegros, integrales, caminando con Jesús, viviendo, conviviendo en esa fe, en esa presencia del Señor. Pueden ser los cambios y el desarrollo funcionales, fructíferos, equilibrados, armoniosos, unificadores, inclusivos y universales en este mundo. No debemos entonces, por lo tanto, tener una actitud arribista o de ostentación de poder. Mira, a veces nosotros caemos en la tentación, a veces nosotros decimos, ay, ojalá y me pegue la lotería. Yo a veces lo digo también, para salir de esta situación. Yo se los confieso, a veces lo digo también. Pero usted sabe que a veces que pasa que los que se pegan en la lotería, después al poco tiempo ya están pelados. Nosotros conocimos, Nilda tuvo un jefe que le pasó eso. 14 millones, algo así se ganó. En menos de un año ya estaba pelado. Ya lo había desbaratado completo, ¿verdad? Así que no es eso la ostentación, lo que debemos tener, ¿verdad? Sino ser ricos en espíritu, en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y compartir ese amor de Dios. Eso es la riqueza de la vida, ¿verdad? El cambio está en la calle, como diría por ahí mucha gente. Desde la gente a pie. Así como Jesús caminó en Galilea y proclamó el reino, sanó leprosos, sanó la suegra de Pedro, sanó al criado del centurión, sanó y revivió a la niña que estaba ya casi muerta o media muerta, sanó al ciego, ¿verdad? Y Jesús, así como Jesús salió por las calles, entre las comunidades, entre las aldeas, perdonó, liberó, recibió a niños, recibió a las mujeres, hizo de mujeres sus discípulas y seguidoras. Se les reveló primero a las mujeres cuando resucitó, ¿verdad? Se sentó a comer con pecadores, con impuros, y compartió y lo llenó de gracia, ¿verdad? Y de fe y de esperanza. Esa es
la gestión de autoridad liberadora que podemos también tú y yo compartir con humildad y estar al lado del pobre, al que necesita. Y así podemos entonces estar al lado del enfermo, del hambriento, del sediento, del desnudo, del encarcelado o del extranjero. Y que la paz que sobrepuja todo entendimiento conserve vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Salvador, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.